presencia del Señor está aquí. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Él es fiel y ha prometido siempre estar entre quienes se congregan en su nombre. Más allá del sentimiento, su presencia es realidad. Es un río que produce sanidad. Tan maravillosa gracia nos permite disfrutar su presencia derramada hoy aquí. Estimados hermanos, el tema de hoy es falsas imitaciones de los hijos de Dios. Vivimos en el tiempo de las imitaciones. Hay quienes se especializan en imitar las cosas, pero hay un imitador que desde hace mucho tiempo falsifica la semilla del Evangelio de Dios y a las personas que la reciben. El resultado son personas que viven aparentando ser hijos de Dios, sin tener nada que ver con Él, y desacreditando sus cosas. Es muy importante conocer las falsificaciones para distinguirlas de las auténticas, para no confundir las unas con las otras y para apreciar lo verdadero. Hablemos de las imitaciones falsas de los hijos de Dios. El diablo hace falsas imitaciones de los hijos de Dios para perjudicar su testimonio y hacerles tropezar. El diablo siembra falso trigo en el campo de Dios. Antes, se asegura de quitar la semilla de la palabra de Dios en aquellos a los que quiere sembrar la semilla del mal. Dice Mateo 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. La cizaña es sembrada por el diablo gracias al sueño de los hijos de Dios. Dice Mateo 13:24 al 26, que Jesús les refirió otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. El diablo aprovecha que los hijos de Dios dejan de ser fieles con respecto a algunas cosas de Dios. Aprovecha que los hijos de Dios están dormidos espiritualmente para sembrar la semilla falsa. El diablo quiere con ello perjudicar al trigo, a la obra de Dios, desde dentro, cual caballo de Troya. Dice Mateo 13:38 al 39, que el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo.
El enemigo que la sembró es el diablo. El diablo aprovecha la mala obra de la cizaña, parasitada por un hongo tóxico, al crecer como plaga junto al trigo. El corazón de la cizaña tiene sentimientos falsos para Dios, porque carece de la salvación, porque no ha nacido de nuevo. Dice Marcos 7:6 que Él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La cizaña, el falso trigo, no ama a Dios, no puede amar a Dios. Su presunto celo por Dios o por sus cosas es todo teatro. Así que los hijos del diablo son impíos, infiltrados en el campo de Dios, pero son impíos, no han nacido de nuevo, no han creído de verdad en Jesucristo, no se han arrepentido de sus pecados y por tanto son obradores de maldad. Dice segunda a Timoteo 3:1-5, vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, que tendrán apariencia de piedad. Son obradores de maldad, como hemos leído, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, etc. Todo eso que hemos leído hace unos segundos. Obradores de maldad en apariencia de piedad. La cizaña, el falso trigo, se esfuerza en vano por simular que son hijos de Dios, produciendo una caricatura grotesca de lo que significa ser un creyente. Dice Mateo 23:29, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Aquellos falsos creyentes, aquellos falsos hijos de Dios, los escribas y fariseos, se pasaban haciendo monumentos para los profetas, pero ellos mismos no creían a los profetas, no seguían lo que decían los profetas, les hacían monumentos, pero ellos realmente no querían saber nada de las enseñanzas de los profetas. El trigo falso o cizaña quiere parecer lo que no es. Y esto les hace ser inconsecuentes. Dice Mateo 23:23, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. La cizaña enfatiza pequeñeces en relación con las cosas de Dios, pero deja lo más importante. Habla el falso creyente de muchas cosas, pero olvida la misericordia, el amor, el perdón, la bondad, todo aquello
que tiene que ver con el propósito de Dios para los suyos. A lo más que llegan los falsos cristianos es a tener una actitud superficial vana con respecto a las cosas de Dios. Dice Mateo 23, 25 y 27, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». La cizaña, los falsos creyentes, solo se preocupan de lo exterior, de lo que se ve, de lo que parece, pero lo interior, la santidad interior, no les preocupa, para nada. Por eso, la obra de la cizaña entorpece a la obra de la salvación. La obra de la cizaña entorpece a los creyentes, hace tropezar a los creyentes y también a las personas del mundo en general. La cizaña es siempre tropiezo, piedra para tropezar. Su religiosidad falsa es un permanente descrédito para Dios y para sus cosas. ¿Cuántas gentes, cuántas personas aborrecen los caminos de Dios, decepcionados por personas que les dieron mal testimonio? ¿Cuántas personas no quieren saber nada de Dios o de sus cosas porque tuvieron una experiencia negativa, mala, con personas que se llamaban cristianos, que decían con sus bocas que eran cristianos, pero que pisoteaban con sus obras, con sus hechos, lo que decían con sus bocas? Dice Mateo 23, 14, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación». Esto es un ejemplo de personas que hacen unas cosas que no se corresponden con lo que son, con lo que creen, que hacen cosas carentes de santidad interior, solo buscando algún tipo de beneficio humano, y con ello traen descrédito a las cosas de Dios. La obra de la cizaña, la obra religiosa de la cizaña, es una piedad hipócrita, con fines egoístas, y esto hace mucho daño al Evangelio. Dice Mateo 6:2, «Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa». Y dice Mateo 6:5 y 16, «Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar para ser vistos de los hombres. Y cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar que ayunan». La cizaña, el falso trigo, actúa, obra hipócritamente, con fines egoístas, para obtener prestigio personal, para ganarse el aprecio de los demás, la popularidad. Actúa con fines puramente egoístas. Por eso la actitud contradictoria de la cizaña, la actitud que les lleva a tener conductas
injustas dañan a la fe. Dice Lucas 13, 15 al 16, que el Señor dijo: hipócrita, cada uno no desata en el día de reposo su buey o su asno y lo lleva a beber. Estas palabras se las decía Jesús a los fariseos y escribas, que se habían molestado, que les parecía mal que Jesús hubiera sanado a aquella mujer atribulada y enferma, que llevaba tantos años enferma. Y a esta hija de Abraham, dice Jesús, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Los fariseos y escribas, cual cizaña, eran hipócritas. Ellos hacían cosas en el día de reposo, tales como dar de comer o de beber a sus animales, pero les parecía mal que en el día de reposo Jesús sanara, diera salud a una mujer que llevaba 18 años enferma. Aquello era una hipocresía, aquello era una contradicción tremenda. La cizaña habla y no hace. Y lo que habla, además, suele ser por lo general maligno y perverso. Y hace daño. Hace daño a quienes escuchan aquello. Ellos hacen sobre todo daño a los que sustentan la sana doctrina. Dice Proverbios 11:9 que el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Y dice el Salmo 5:9, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, con su lengua hablan lisonjas. Desde su pecado, la cizaña juzga cruelmente a los demás. Dice Lucas 6:42, ¿o cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. La cizaña juzga cruelmente a los demás. Cualquier cosa que observe en el hermano, en el prójimo, lo juzga con crueldad, sin ver que él mismo puede estar haciendo lo mismo o peor en otras muchas cosas. En definitiva, la cizaña hace de tropiezo a la fe y a la salvación. Dice Mateo 13:41, recogerán a todos los que sirven de tropiezo, refiriéndose Jesús a la cizaña. Y dice Mateo 23:13 y 15, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Así eran los fariseos y los escribas. Pero la Biblia no solo nos habla de la cizaña, de la imitación que Satanás hace de los hijos de Dios para perjudicar al rebaño, al campo de Dios. La Biblia también nos habla del trigo, de la autenticidad del trigo, que le hace dar buen fruto para la gloria de Dios y la extensión del Evangelio. La buena semilla o trigo es tanto la palabra de Dios como los hijos de Dios que reciben la semilla de esa palabra
en sus corazones. Dice Marcos 4:14 al 26, el sembrador es el que siembra la palabra, el reino de Dios, como cuando se echa semilla en la tierra. Y dice Mateo 13:38, la buena semilla son los hijos del reino. Por tanto, estos dos textos nos hablan de el trigo como la semilla que es la palabra, pero también como el terreno que recibe la semilla de la palabra, del evangelio, que lo recibe para acogerlo y dar no solo el crecimiento, sino el fruto a esa semilla. Por tanto, la palabra de Dios es sembrada por Dios mismo en los corazones de los suyos. Dice Mateo 13:24, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla, el trigo, en su campo, que es el mundo. Los que reciben la palabra de Dios oyen y entienden el evangelio, y por ello dan el buen fruto esperado por Dios. Dice Mateo 13:23, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El carácter y obra del trigo evidencia que es auténtica simiente de Dios. Dice Mateo 7:16 al 17, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El creyente, el Hijo de Dios, el trigo, da buen fruto, porque es auténtica simiente de Dios. Por tanto, en todas las cosas que tienen que ver con la vida del creyente, éste muestra la obra de Dios, el fruto del Espíritu de Dios. Por ejemplo, en el habla. El trigo habla de forma sincera y veraz. Dice Job 33:3, mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. Un creyente, un verdadero creyente, el trigo, habla con justicia, con rectitud, habla con sinceridad. El trigo ama también de verdad, de hecho y en verdad, es decir, con sinceridad. Dice 2 Corintios 8:8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba la sinceridad del amor vuestro. El trigo observa fiel y puntualmente los mandamientos ordenados por el Señor, con sinceridad y verdad. Dice 1 Corintios 5:8, celebremos la fiesta no con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En este caso se está hablando de la Santa Cena, y se dice que la Santa Cena, como fiesta ordenada por el Señor para recordar la muerte de Cristo, la muerte y venida de Cristo, debe celebrarse de forma honesta, en santidad, en verdad, en sinceridad.
Y el justo, el creyente, el Hijo de Dios, el trigo, la observa fielmente tal y como Dios ha dicho y quiere. Y así hace con todas las cosas. Esto es un ejemplo. El creyente observa cualquier cosa mandada por Dios, ordenada por Dios, de forma sincera, justa y santa. Si va al culto, si canta, si ora, si tiene comunión con los hermanos, si habla del Evangelio, cualquier cosa que haga un creyente, lo hace de forma fiel, de forma sincera y honesta. El trigo es verdadera semilla de Dios y por tanto su fruto es también verdadero. El trigo tiene un comportamiento siempre veraz, porque es un comportamiento en la gracia y en el poder de Dios. Dice 2 Corintios 1:12, nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo. Y mucho más con vosotros. Un creyente, siempre, si es de verdad el creyente, siempre será alguien que haga las cosas honestamente, de verdad, para Dios, para la gloria de Dios, para la honra de su nombre, para que en todas las cosas, el Señor, su reino y su salvación sean glorificados. El trigo, el verdadero creyente, también comparte la palabra de Dios y al hacerlo, lo hace con sinceridad y verdad. Esa es la única manera de extender el Evangelio de salvación. Dice 2 Corintios 2:17, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Un verdadero creyente procura compartir siempre la verdad, nunca la mentira. Y la única forma de asegurarse de ello es transmitir la enseñanza de la palabra de Dios. Nunca, nunca nos equivocaremos cuando decimos, escrito está. Así dice el Señor. Cuando leemos la Biblia, cuando mencionamos sus enseñanzas, nunca, porque ella, la Biblia, es la palabra de Dios, es la verdad de Dios, la única verdad de Dios. Y por tanto, el creyente, el trigo, siempre comparte la semilla de la verdad de Dios. Esa misma semilla que le hizo ser trigo en el campo de Dios es lo que comparte con otros. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de las falsas imitaciones de los hijos de Dios. Hemos dicho que el diablo hace falsas imitaciones de los hijos de Dios para perjudicar su testimonio y para hacerles tropezar. El diablo siembra falso trigo o cizaña en el campo de Dios para impedir el crecimiento y fruto del trigo verdadero. La obra de la cizaña consiste en destruir y desacreditar el testimonio de los hijos de Dios, del trigo. El tropiezo que produce la cizaña entorpece la obra de la salvación entre los creyentes y en el mundo en general. Y hemos dicho que la autenticidad del trigo le hace dar buen fruto,
para la gloria de Dios y para la extensión del Evangelio. La buena semilla o trigo es tanto la palabra de Dios como los hijos de Dios que reciben la palabra de Dios o la semilla de Dios en sus corazones. El carácter y obra del trigo evidencia que es auténtica simiente de Dios. Dios usa el buen testimonio de sus hijos como sal y luz para extender el evangelio de salvación a toda criatura. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de la cizaña, de la imitación que el diablo hace de los hijos de Dios y del trigo de los verdaderos hijos de Dios. Y con ello hemos querido que sepamos distinguir lo falso de lo verdadero, la copia del original, para que sepamos de verdad que los hijos de Dios son obra de Dios para buenas obras, mientras que los hijos del diablo son malos y dados a malas obras, y que cuando intentan hacer cosas que parecen buenas, solamente hacen un teatro. Por tanto, que Dios nos ayude a ser verdaderos hijos de Dios, para la gloria de su nombre y para la extensión de su reino en la tierra. Amén. Misericordia deseo, conocimiento de Dios, más que holocaustos dispuestos, más que un presente de paz. Misericordia anhelo, conocimiento de Dios, más que una ofrenda bien puesta, más que un contrato formal. Transfórmame por tu palabra, libérame de mis temores y esperaré y persistiré en conocer tu verdad. Transfórmame por tu palabra, libérame de mis temores y esperaré y persistiré en conocer tu verdad. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por tu palabra, porque ella nos recuerda que tu obra permanece para siempre. A pesar de que el enemigo, Satanás, quiera imitarla falsamente para perjudicar tu obra, oh Padre, para desacreditar tu obra permanece. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a distinguir lo verdadero de lo falso, la copia del original. Ayúdanos, Señor, para
apartarnos de lo falso y seguir lo verdadero, para ser de aquellos que te honran, te glorifican y te sirven desde el auténtico comportamiento de un hijo tuyo. Ayúdanos, Señor, a ser auténticos en todo lo que creemos y en todo lo que hacemos. También te pido, Señor, que nos ayudes a sobrellevar los problemas, las enfermedades, esta pandemia, todas las cosas, Señor, las adversas y las favorables. Ayúdanos a poder decir como Job: Dios dio, Dios quitó, bendito sea Dios. Ayuda, Señor, a los enfermos. Ayuda a los mayores, a los vulnerables. Ayuda a los sanitarios, a los maestros, a los que están en trabajos que de alguna manera se arriesgan, Señor. Líbranos a todos del contagio y del mal. Te lo suplico, oh Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.